Estalla un escándalo histórico. El Tribunal Supremo ha abierto una investigación contra Álvaro García Ortiz, el actual fiscal general del Estado, por una presunta revelación de secretos. Un hecho sin precedentes en la historia democrática de España que deja en evidencia la politización de la justicia bajo el gobierno de Pedro Sánchez. Porque, seamos claros, este fiscal no está ahí para defender la legalidad, sino para servir a los intereses del Ejecutivo socialista. Pero aquí viene lo más grave. Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales, ha exigido su dimisión inmediata. Y tiene razón. ¿Cómo puede seguir en su cargo alguien que está siendo investigado por filtrar información confidencial? Es insostenible. La Fiscalía, que debería ser un organismo independiente y neutral, está completamente manchada por este escándalo. En una entrevista reciente en Espejo Público, Dexeus lo dejó claro: García Ortiz tiene derecho a defenderse, pero debe hacerlo fuera de su cargo. Porque mientras siga al frente de la Fiscalía, toda la institución queda en entredicho. Y lo peor es su actitud arrogante y beligerante contra la unidad central operativa, contra el magistrado instructor y contra sus propios compañeros fiscales. En lugar de colaborar con la justicia, se dedica a atacar a quienes simplemente intentan hacer su trabajo con independencia. Es un escándalo absoluto. Pero hay algo más que ha generado indignación. García Ortiz utilizó el término desafectación para justificar su actitud, una palabra que recuerda a tiempos oscuros de la dictadura franquista. ¿De verdad este es el nivel del fiscal general del Estado en 2024? Lo cierto es que su comportamiento no sorprende a nadie. Desde que llegó al cargo, ha demostrado ser un fiel servidor del gobierno de Sánchez, más preocupado por proteger a los suyos que por hacer cumplir la ley. No es un fiscal general, es un peón del poder. La crisis es total. La Fiscalía, que debería ser un pilar de la democracia, está completamente desprestigiada. Mientras tanto, Pedro Sánchez y su gobierno guardan silencio, protegiendo a su hombre de confianza en el Ministerio Público. Y la gran pregunta es: ¿hasta cuándo vamos a tolerar este nivel de manipulación y corrupción institucional? Seguimos destapando este escándalo sin precedentes. El caso contra Álvaro García Ortiz no es un simple problema administrativo. Estamos hablando de una posible revelación de secretos, un delito gravísimo que pone en jaque la integridad de la Fiscalía General del Estado. Y lo más indignante es que todo apunta a que esta filtración tenía un objetivo político muy claro: dañar a Isabel Díaz Ayuso a través de su pareja, Alberto González Amador. El Tribunal Supremo ha abierto diligencias para esclarecer si García Ortiz filtró información confidencial con el único propósito de perjudicar a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Un ataque descarado contra una de las principales figuras de la oposición, utilizando los recursos del Estado para hacer guerra política. Esto no es justicia, esto es pura mafia. La Asociación de Fiscales no se ha quedado callada. En una carta dirigida directamente a García Ortiz, Cristina Dexeus ha advertido que la revelación de información confidencial es una falta muy grave. Y que, por lo tanto, es inaceptable que el fiscal general del Estado continúe en su cargo mientras está siendo investigado por el Tribunal Supremo. Pero, ¿qué hace García Ortiz? Aferrarse al puesto como si le fuera la vida en ello. Se niega a dimitir, a pesar de que la mayoría de fiscales ya no confían en él. Y lo peor es que su estrategia para defenderse no es demostrar su inocencia, sino atacar a todo aquel que le critique. Ha acusado a la UCO de actuar con parcialidad, ha cuestionado la labor del magistrado instructor y ha intentado desacreditar a sus propios compañeros fiscales. Esto ya no es solo un caso de corrupción, es una guerra abierta dentro del sistema judicial. Un sistema que debería estar al servicio de los ciudadanos y de la legalidad, pero que bajo el mando de García Ortiz se ha convertido en un instrumento al servicio de los intereses del gobierno. Lo más preocupante es el silencio de Pedro Sánchez y su ejecutivo. ¿Por qué no exigen su dimisión inmediata? Muy sencillo. Porque García Ortiz es su hombre de confianza dentro de la Fiscalía. Es el escudo del gobierno ante cualquier escándalo judicial. Y si cae él, se destapa toda la podredumbre del PSOE. Estamos ante un caso gravísimo de manipulación institucional, en el que la Fiscalía ya no actúa con independencia, sino como un brazo armado del gobierno socialista. La pregunta es, ¿cuánto más vamos a aguantar esta vergüenza? ¿Vamos a seguir exponiendo este escándalo con total claridad? El caso contra Álvaro García Ortiz ha generado una tormenta política y judicial sin precedentes en España. No se trata de un simple error administrativo ni de un malentendido.
Hablamos de la posibilidad de que el fiscal general del Estado haya utilizado su posición para filtrar información confidencial con fines políticos. Es decir, que en lugar de garantizar la imparcialidad de la Fiscalía, la habría convertido en una herramienta de persecución contra la oposición. La investigación abierta por el Tribunal Supremo busca esclarecer si García Ortiz filtró datos protegidos sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, con el único propósito de desgastar a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Este escándalo recuerda a prácticas propias de regímenes autoritarios, donde el aparato judicial se usa como un arma para destruir a adversarios políticos. La gravedad de la situación ha llevado a la Asociación de Fiscales a manifestarse con contundencia. Cristina Dexeus, su presidenta, ha insistido en que García Ortiz debe dimitir de inmediato. En una carta dirigida directamente a él, la asociación advirtió que la revelación de información confidencial es una falta muy grave y que la única salida digna es su renuncia. No obstante, García Ortiz ha decidido ignorar estas exigencias y aferrarse al cargo con uñas y dientes. Su estrategia ha sido atacar a todos los que le critican. Ha puesto en duda el trabajo de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, ha cuestionado la labor del magistrado instructor del Tribunal Supremo y ha intentado desacreditar a otros fiscales que simplemente exigen profesionalidad y transparencia. En lugar de ofrecer explicaciones claras, se ha dedicado a sembrar confusión y a generar un clima de confrontación dentro del propio sistema judicial. Este no es un caso aislado, sino la confirmación de un patrón peligroso, la utilización de las instituciones del Estado al servicio de los intereses del gobierno. Pedro Sánchez y su equipo han convertido la Fiscalía en su escudo protector, evitando que los escándalos que les rodean lleguen a la justicia con todas sus consecuencias. Y en el centro de todo esto está García Ortiz, un hombre que debería defender la ley y que, en cambio, actúa como un soldado fiel del PSOE. Lo más alarmante es el silencio del gobierno. Ni una sola palabra de Pedro Sánchez, ni de los ministros de Justicia, ni de ningún alto cargo del PSOE exigiendo responsabilidades. Al contrario, intentan minimizar el escándalo y dejar que el tiempo pase para que la indignación ciudadana se diluya. Pero esta vez no les va a funcionar. Este escándalo es demasiado grande, demasiado grave y demasiado evidente como para ser enterrado bajo la alfombra. La pregunta que debemos hacernos es, ¿vamos a permitir que esto se normalice? ¿Vamos a aceptar que la Fiscalía esté controlada por un gobierno que la usa como un arma política? Si García Ortiz no dimite, la credibilidad de la justicia en España quedará completamente destruida. Seguimos desenmascarando esta vergüenza institucional. El caso de Álvaro García Ortiz es mucho más que una simple investigación judicial. Es la prueba definitiva de que el gobierno de Pedro Sánchez ha tomado el control de la Fiscalía para usarla como un instrumento político. Y lo más preocupante es que, a pesar de la gravedad del escándalo, ni el PSOE ni sus socios han pedido explicaciones. Todo lo contrario. Siguen protegiendo a su hombre de confianza mientras atacan a quienes denuncian esta manipulación descarada. Pero hay algo que no pueden ocultar. La investigación del Tribunal Supremo es un hecho y cada vez se acumulan más pruebas que indican que García Ortiz pudo haber cometido una falta gravísima al revelar información confidencial. No hablamos de una acusación cualquiera, sino de una posible violación de la ley por parte del máximo representante de la Fiscalía. La Asociación de Fiscales lo ha dejado claro. Su permanencia en el cargo es insostenible. Cristina Dexeus ha denunciado que la actitud de García Ortiz no solo pone en riesgo la credibilidad de la institución, sino que también genera un conflicto interno en la propia Fiscalía. Porque la gran mayoría de fiscales de este país no están dispuestos a que su trabajo se vea manchado por los intereses políticos del gobierno. Pero la estrategia de García Ortiz es clara: resistir a toda costa y contraatacar. En vez de asumir su responsabilidad, ha optado por el camino del enfrentamiento, señalando a la UCO, al magistrado instructor y a sus propios compañeros fiscales como si fueran ellos el problema. Un comportamiento que solo demuestra su desesperación por aferrarse al poder. Este caso es solo la punta del iceberg. Durante los últimos años, hemos visto cómo el PSOE ha colocado a personas de su confianza en puestos clave dentro de la justicia, la policía y otros organismos fundamentales para la democracia. El objetivo es evidente: blindarse ante cualquier investigación y asegurarse de que sus escándalos queden impunes. No es casualidad que Pedro Sánchez guarde silencio sobre este tema. No puede permitirse perder a García Ortiz, porque si cae él, se destapa toda la red de control que el gobierno ha tejido dentro de las instituciones. Y eso sería un golpe letal para el PSOE en un momento en el que su credibilidad está por los suelos.
Lo que estamos presenciando es una crisis institucional sin precedentes. La Fiscalía debería ser un pilar de la democracia, pero con García Ortiz al frente, se ha convertido en un instrumento de manipulación política. Y mientras tanto, los ciudadanos seguimos siendo testigos de cómo la justicia pierde su independencia día tras día. La pregunta es clara: ¿vamos a permitir que este escándalo quede impune? Si García Ortiz no dimite, la Fiscalía quedará completamente desprestigiada y la democracia en España dará un paso más hacia la politización total de la justicia. Sigamos destapando la verdad sin filtros. El caso de Álvaro García Ortiz no es solo un problema de corrupción o abuso de poder. Es la prueba de que en España la justicia está secuestrada por el gobierno de Pedro Sánchez. Porque, si la Fiscalía General del Estado está en manos de un hombre investigado por el Tribunal Supremo, ¿qué garantías tenemos los ciudadanos de que se hará justicia en otros casos? Cristina Dexeus y la Asociación de Fiscales han dado la voz de alarma, pero no son los únicos. Dentro de la carrera fiscal hay un clamor creciente contra García Ortiz. Son muchos los fiscales que, aunque no pueden hablar abiertamente por miedo a represalias, están indignados con la situación. No quieren que la imagen de la Fiscalía se hunda por culpa de un solo hombre que, en lugar de servir a la justicia, sirve al PSOE. Pero lo más vergonzoso es la respuesta del propio García Ortiz. En lugar de dar un paso al costado y permitir que la justicia haga su trabajo, se ha atrincherado en su cargo. Y no solo eso, sino que ha intensificado su ataque contra los jueces, los fiscales y las fuerzas de seguridad que están investigando su caso. Ha intentado desacreditar a la UCO, a los magistrados del Tribunal Supremo y a todos los que le exigen responsabilidades. Este comportamiento nos recuerda a otros casos recientes en los que el gobierno de Sánchez ha maniobrado para proteger a sus aliados. Desde los indultos a los golpistas del Procés hasta la eliminación del delito de sedición, pasando por la reforma de la mal llamada Ley del Solo sí es sí, que ha rebajado condenas a violadores. Todo sigue el mismo patrón. El PSOE modifica o manipula las instituciones para proteger a los suyos y mantenerse en el poder a cualquier precio. Y es que el problema no es solo García Ortiz. Él es solo un peón dentro de una estrategia más grande. Pedro Sánchez ha colocado a personas leales en todas las instituciones clave para asegurarse de que nada ni nadie pueda hacerle frente. El control de la Fiscalía es fundamental para esta estrategia, porque mientras tenga un hombre de su confianza al frente, ningún escándalo del PSOE será investigado a fondo. Si la situación no se revierte, la credibilidad del sistema judicial español quedará por los suelos. Y la pregunta es clara: ¿hasta dónde están dispuestos a llegar? ¿Qué será lo siguiente? Si te indigna esta manipulación descarada, suscríbete y activa la campanita para seguir desenmascarando a estos farsantes. No dejemos que nos sigan tomando por tontos. Vamos a cerrar este escándalo con una pregunta que nadie quiere responder. La permanencia de Álvaro García Ortiz en la Fiscalía General del Estado no solo es una vergüenza, es una amenaza directa contra la separación de poderes en España. Estamos ante una crisis institucional sin precedentes, en la que el máximo responsable de velar por la legalidad está siendo investigado por el Tribunal Supremo. ¿Cómo hemos llegado hasta este nivel de degradación democrática? Es evidente que García Ortiz no actúa por cuenta propia. Su resistencia a dimitir no es solo una cuestión de orgullo o ambición personal, es una estrategia de supervivencia para el gobierno de Pedro Sánchez. Si él cae, todo el entramado de protección judicial del PSOE empieza a tambalearse. Porque su salida abriría la puerta a que se investigaran muchas más irregularidades dentro de la Fiscalía, y eso es lo último que quiere el Ejecutivo. Pero la gran pregunta es: ¿hasta cuándo van a seguir protegiéndolo? La presión sobre García Ortiz es cada vez mayor. Los fiscales están en pie de guerra, el Tribunal Supremo avanza en su investigación y la opinión pública no deja de escandalizarse con cada nueva revelación. Tarde o temprano, su posición será insostenible. Sin embargo, el problema no se resolverá solo con su dimisión. Su salida es necesaria, pero no suficiente. Es urgente una regeneración profunda en la Fiscalía para devolverle la independencia que nunca debió perder. Porque si mañana Sánchez pone a otro títere en su lugar, todo seguirá igual. Este caso es solo la punta del iceberg de un sistema podrido en el que las instituciones han sido tomadas por un gobierno que no tiene escrúpulos en utilizarlas para su beneficio. Lo hemos visto con la Fiscalía, lo hemos visto con el Poder Judicial y lo hemos visto con los medios de comunicación públicos, convertidos en órganos de propaganda del PSOE. Por eso, la lucha no es solo contra García Ortiz.
Es contra todo un sistema que permite que estos atropellos ocurran sin consecuencias. Si no ponemos freno ahora, ¿qué será lo siguiente? Déjanos tu comentario, queremos saber tu opinión. ¿Crees que García Ortiz acabará dimitiendo o seguirá aferrado al cargo hasta el final? No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún vídeo. Síguenos en redes sociales y comparte este vídeo para que todo el mundo sepa lo que está pasando. Nos vemos en el próximo escándalo. Descripción del vídeo. El escándalo del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha llegado a niveles insostenibles. Investigado por el Tribunal Supremo por una presunta revelación de secretos, su permanencia en el cargo pone en jaque la credibilidad de la Fiscalía y expone la manipulación de la justicia bajo el gobierno de Pedro Sánchez. La Asociación de Fiscales, encabezada por Cristina Dexeus, ha exigido su dimisión inmediata, pero García Ortiz se aferra al puesto mientras ataca a jueces, fiscales y fuerzas de seguridad. ¿Hasta dónde llega la corrupción institucional en España? ¿Por qué el gobierno protege a un fiscal investigado? Analizamos este escándalo que demuestra que la Fiscalía no es más que un brazo armado del PSOE para perseguir a la oposición y tapar sus propios escándalos. ¿Qué opinas de este tema? Déjanos tu comentario, queremos saber tu punto de vista. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún vídeo. Síguenos en redes sociales para más contenido exclusivo. Dale like, comparte y hagamos que la política sea menos aburrida.